Dios le bendiga, gracias por venir, gracias a aquellos que nos siguen a través de Facebook, a través de nuestros amigos, a nuestros amigos Apocalipsis Network, a través de la red de radio y televisión, para toda parte del mundo, en una noche, por lo menos aquí en Uruguay, especial, que es, estamos en la previa de la Nochebuena, la previa de la Navidad, son días especiales, recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Y así como la palabra del Señor llega aquí a nuestro corazón, también llegue allí donde esté. Cada uno de ustedes reciban la bendición de Dios y reciban sanidad, restauración, que hayan conversiones, que hayan milagros, prodigios de parte del Señor en todas partes del mundo, donde esta palabra pueda llegar así como el Señor lo hace aquí con nosotros, también lo puede hacer con aquellos que también tienen fe y creen en los milagros y las promesas de Dios. Amén. ¿Trajo su Biblia? Entonces diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y justamente es esto, ¿no? La previa de la Nochebuena y previa de la Navidad. Estas celebraciones, año a año, son simbólicas, representan el nacimiento del Señor Jesús. Y hay muchas personas que dicen muchas cosas acerca de la Navidad. Fiestas paganas, celebraciones mundanas, hay una tradición de los druidas, de los celtas, un montón de cosas que se dicen. Y de hecho si uno mira al mundo, ¿no? Que todo el mundo está expectante con la celebración, qué es lo que van a comer, qué ropa van a estrenar, cuáles son los regalos, la expectativa del regalo, los gastos. Uno tal vez hasta le dé la razón a las personas que piensan que la Navidad es una fiesta mundana. Sabemos que hoy por hoy es una cuestión comercial y así lo toma el mundo. Y todos festejan algo que tal vez la mayoría de las personas no conocen. Pero la Navidad realmente es algo mucho más profundo. La Navidad representa simbólicamente en esta fecha el inicio de nuestra libertad, el inicio de nuestra salvación, el inicio del perdón de nuestros pecados, el inicio material de todo ese tipo de esas promesas. Nosotros los que conocemos a Jesucristo sabemos que va mucho más de la fiesta, del arbolito, de los regalos. Sabemos cuál es la finalidad de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesús. Y muchas veces esperamos a ver qué la gente dice acerca de la Navidad. La expectativa que hay, ese entusiasmo para ver qué es lo que sucede, la preparación de la comida, ropa a estrenar, las fiestas, las luces. Y esto es lo que la gente dice acerca de la Navidad. Pero ¿qué es lo que la Navidad nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que la Navidad nos enseña a nosotros? Este cumplimiento de esta palabra del nacimiento del Señor Jesús no fue ni un acto improvisado, ni algo que haya salido así espontáneo, sino que fue algo finamente planificado. Fue algo planificado solamente con un objetivo, y es el amor a los hombres, el amor a nosotros de parte de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía este acontecimiento, este nacimiento. Dios conocía la desobediencia del hombre, Dios conocía los pecados del hombre, Dios conocía la necesidad de los hombres. Y en determinado momento en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era el perdón de pecados sobre el pueblo en un sacrificio. Pero el pueblo seguía cayendo en pecado. Y este nacimiento del Señor Jesús, lo que se conmemora simbólicamente por estas fechas, no es algo que Dios lo hizo de imprevisto, no es algo que salió en el momento, Dios lo pensó y lo hizo, sino que es anunciado a través de las profecías de todo el Antiguo Testamento. Profetizado a través de los profetas, valga la redundancia, el nacimiento de Jesús. Y es el único nacimiento en la historia que parte el tiempo en dos, se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Y la profecía se cumplió. Y nosotros somos beneficiarios de esa profecía.
Si fuera en el Antiguo Testamento sería ojo por ojo y diente por diente, pero en el tiempo de la gracia, nuestros pecados son perdonados, no hay necesidad de que un intermediario vaya delante de Dios para que seamos perdonados, para conocer su bondad, sino que a través de Jesucristo todos tenemos libre acceso al lugar santísimo. Y así podemos pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, que el Señor las borre. Y el Señor, por amor y por misericordia, lo hace. Pero esto fue finamente planificado en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Pero hay una palabra clave donde anuncia el nacimiento, donde anuncia el advenimiento de Jesucristo, y está ahí en Isaías capítulo 9. Y quiero que lo vayas buscando. Isaías capítulo 9. Porque mucho antes del nacimiento de nuestro Salvador, Dios ya había ideado este plan perfecto que fue declarado justamente por Isaías, entre otros profetas del Antiguo Testamento. Y esta profecía declara que Jesús vino a nacer en este mundo para hacer dos propósitos: luz a los gentiles y gloria a Israel. Y ahí en Isaías capítulo 9 está clara la profecía del nacimiento del niño Jesús. Y dice así en Isaías capítulo 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El verso 6 empieza: porque un niño nos es nacido. Había una profecía de que en cierto tiempo, al cumplimiento de los tiempos, ese niño vendría al mundo. Y este texto, justamente, muchísimos años antes del nacimiento de Jesús, refiere al nacimiento del Mesías, mucho antes de que ese nacimiento se produjese. Pero para eso quiero enfocar lo que dice la Navidad en nuestro corazón. ¿De qué habla la Navidad? Sabemos que en el mundo cómo se trata, cómo se usa, cómo se festeja. Pero a nosotros, los hijos de Dios, ¿qué es lo que nos enseña la Navidad? Y quiero enfocar en esto. Que sea algo que nos lleve a reflexionar mucho más de lo que hacemos. Porque siempre reflexionamos en tiempos críticos, en tiempos complicados. Buscamos al Señor y nos lleva a esa reflexión. Pero también siempre es bueno revisarnos a nosotros mismos y reflexionar acerca de esto. Que no hay ninguna asociación civil, ninguna compañía, ninguna empresa que pudo habernos dado tremenda promesa cumplida, hecha carne sobre nuestra vida, y es la salvación de nuestra alma. No la idearon los hombres, no la idearon las asociaciones civiles, sino que fue ideada solamente en el corazón y en la mente de Dios, y por cada uno de nosotros pecadores. No vino para levantarnos como santos, sino que vino a perdonarnos de nuestros pecados, a que seamos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Y esta profecía se cumple para este tiempo, para nuestro tiempo. Y dice la Escritura que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado su imperio y la paz no tendrán límite, y esto habla de misericordia y de eternidad, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Número 1, la Navidad nos habla del amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ama el Señor, que ha dado su Hijo unigénito por nosotros, pecadores, por nosotros llenos de falta. La Navidad me habla del amor del Padre, del amor de Dios sobre mi vida. Que solamente en Él tenía esa capacidad y ese amor tan grande por nosotros para entregar lo más preciado que tenía, y era su Hijo. Despojarse de su Hijo, entregar lo más amado que tenía solamente por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que tengamos vida eterna, para que conozcamos del Evangelio,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué lo hizo? De tal manera me amó a mí, lo amó a usted, que entregó lo más hermoso, lo más puro, lo más santo y lo más preciado que tenía, para que nosotros hoy tengamos vida eterna, para que nosotros hoy tengamos salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Nosotros llegamos a Jesucristo de una forma llenos de mugre, sucios, en pecado, sumidos en deleites, en delitos. Y solamente el amor inmenso de Dios a través de su Hijo Jesucristo nos hizo libres. Y somos libres con la libertad con la cual Jesús nos hizo libres. Y esto no fue algo improvisado, sino que el Señor Dios programó esto desde el principio, desde antes del principio de la fundación del mundo, para que esto sucediera por nosotros. Hay personas que aún se sienten desechados, no se sienten amados, y en los tiempos de Navidad se sienten como que están de un lado, como que no hay nadie que los quiere, que nadie que los busca. Hay vacíos en muchos corazones, y vimos un ejemplo hace un ratito. Hay personas que no saben qué rumbo tomar, se sienten las personas más solitarias de la tierra, pero no se dan cuenta que lo más importante no son ni los regalos, ni el dinero, ni el favor, ni los alimentos, sino a tener Jesucristo en nuestro corazón. Lo más importante, el tesoro más preciado que podemos, la riqueza más invaluable que podemos tener nosotros es a Cristo en nuestro corazón. La fama, los bienes, la riqueza, no puede llenar el vacío que solamente Jesús lo puede hacer. Y para esto vino el Hijo de Dios. En una fecha como en la fecha de ahora del 25, pero hace 2000 años atrás, simbólicamente, vino Jesucristo para esto. Para llenar todos nuestros vacíos, para cubrir todas nuestras falencias, para cubrir todas nuestras necesidades, como decía la hermana. Para esto vino Jesucristo. Cuando la gente conmemora Navidad allí en el mundo afuera, y tiran sus bombas y comen bien y se reúnen la familia, siempre digo, la familia se reúne cuando hay velorio y cuando hay fiesta. Principalmente 15 años, fiesta de 15 años. Pero después el resto del año, pasan todo el año peleado, discutiendo, enemistados, no se dan. Después tal vez se reúnen o se saludan en Navidad, pero por una cuestión de tradición, por una cuestión de costumbre, solamente para llevarme bien con fulano, pero sabe que la Navidad es mucho más que eso. La Navidad es valorar la casa, valorar la familia. La Navidad es tener a la casa unida, tener a la casa en paz. Saber que Jesucristo es el que gobierna la casa. Saber que el Señor Jesús vino justamente para eso, no solamente para darnos paz a nosotros. Entienden este tipo de cosas. Que lo único que saben es tener vacíos en su corazón, que no se pueden llenar, tratar de tener riquezas, famas y un montón de atributos más que tal vez les lleven a pensar que con eso son ricos, pero la verdadera riqueza es la que tenemos nosotros. Y esa es la riqueza que tenemos que compartir, a Jesucristo nuestro Señor. Aquel que un día nos vio y donde estábamos sumidos en delitos y pecados, y por misericordia vino hacia nosotros, y nos sacó de donde estábamos, y nos trajo a su luz admirable, para anunciar las verdades, para anunciar las cosas del reino, para anunciar el año agradable del Señor, para anunciar las bondades de Dios. La Navidad no es solamente esto de compartir la fiesta y ver las bombas y los fuegos artificiales, sino que es mucho más profundo, y creo que sería bueno que se viera esa música que está tocando. Por favor, que se pueda ver la música que está tocando, que me parece que es más un teléfono que otra cosa. Pero de esto se trata, queridos, que podamos nosotros reflexionar acerca de la Navidad. ¿Qué es lo que la Navidad nos da a nosotros? Que Dios nos ama con amor eterno y entregó lo más preciado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 1. Número 2. La Navidad nos habla del amor del Hijo. Nos habla del amor del Padre, pero también nos habla del amor del Hijo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La Navidad no solamente nos habla del amor de Dios para con nosotros, sino también del gran amor del Hijo para con nosotros.
Sabemos que todo pinta como que nació en un pesebre y es bíblico. Nació en un pesebre, en un lugar que significa humildad, sencillez. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué dejó Jesús, el Hijo de Dios, para nacer en ese pesebre? Dejó trono de gloria, trono de majestad. Dejó de ser el objeto de eterna alabanza por todos los santos para venir a hacerse pobre por cada uno de nosotros. Siempre lo pinta como el más pobre de todos los pobres, siempre lo pinta como aquel humilde, aquel que nació allí, y es cierto. Pero reconozca de dónde vino el Señor Jesús por nosotros. ¿Qué amigo nuestro renuncia a su riqueza para venir a ayudarnos? ¿Qué amigo nuestro renuncia a todo lo que tiene para tendernos la mano? Hay un solo amigo que lo hizo, que renunció al trono celestial, al trono de la gracia, renunció a la realeza del cielo para venir por nosotros, y es el Señor Jesucristo. No solamente la Navidad nos habla del amor del Padre, pero también nos habla del amor incondicional de su Hijo, de su fidelidad. Teniendo todo para seguir allí en su trono de gloria, reinando las naciones con vara de hierro, poniéndole nombre a todos, una piedrecita, como dice Apocalipsis, y recibiremos una piedrecita en la cual habrá un nombre sobre cada uno de nosotros. Y nos sentaremos al lado de Él como Él se sentó al lado de su Padre, dice la Escritura. Él estaba en ese trono de gloria. Él estaba en ese trono de majestad. Pero rehusó a su realeza para hacerse pobre por nosotros. Y nuestra condición tiene que ser la misma para poder conocer la bondad de Dios, ser pobres en espíritu. Acuérdense de hace 2 domingos atrás. Para realmente tener la bondad de Dios sobre nosotros, para realmente reconocer que nuestra dependencia tiene que ser de Dios, tenemos que ser pobres de espíritu. Fue exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo con su condición. Se hizo el pobre entre los pobres para que nosotros fuésemos enriquecidos en el espíritu, para que tengamos vida eterna, para que tengamos salvación, perdón de nuestros pecados. No era con riqueza que iba a comprar nuestra salvación, sino con su sangre. No era con realeza que iba a venir por nosotros a perdonar los pecados, sino con todo su amor infinito, con su corazón. Sufrió su pasión, su martirio. Y a veces uno puede preguntarse con qué necesidad lo hizo el Hijo de Dios. Con la necesidad que tenía de perdonarnos. Con esa necesidad que solamente la llenaba su amor por nosotros. Por eso la Navidad también habla del amor de Dios, pero también habla del amor del Hijo. Renunciando a todo lo que tenía solamente para venir a rescatarnos a nosotros. ¿Cuánto tenemos que reflexionar nosotros en este sentido, en esta palabra y en esta visión? Y entender que Jesucristo no es aquel que está colgado en la pared, no es ese cuadro, no es aquel que está en la punta de la iglesia o aquel clavado en la cruz. No, ese no es mi Cristo, ese no es mi Jesús. Mi Jesús estuvo en la cruz del Calvario, pero Él venció la muerte. Al tercer día resucitó y está sentado al lado del Señor en el trono de gloria, pero vino a hacer su propósito, a cumplir su misión aquí en la tierra por mí, pero también por ti y por aquellos que nos siguen a través de las redes. Renunció a todo lo que tenía desde el principio de los tiempos solamente por nosotros. Eso sí es, si no es una pasión por nosotros, no sé qué es pasión. Por eso la Navidad es la expresión más hermosa del amor de Dios, pero también del amor del Hijo. Es una declaración de amor por nosotros. No le he hecho declaración de amor tan grande para mi esposa. Tal vez nadie ha recibido una declaración de amor tan imponente como esa. Pero esta declaración de amor es excelente y trae propósito y está en la voluntad de Dios. Por eso hay que reconocer, querido, cuando nos sentamos allí a compartir y antes de compartir los alimentos, orar y darle gracias a Dios, reconocer que si estamos ahí y si tenemos lo que tenemos es por amor de Dios, no por merecimiento, no porque estamos capacitados para tenerlo, no porque merecíamos tenerlo, es que si lo tenemos es por puro amor y misericordia de nuestro Dios. Esto es la Navidad. Esto es saber el sacrificio de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros renunciaríamos como hizo Dios para cumplir un propósito? ¿Cuántos de nosotros
O como hizo el Señor Jesús, ¿cuánto renunciaríamos nosotros a nuestra condición solamente para hacer la voluntad de Dios? Como lo hizo el Señor Jesucristo. Renunció a su trono para venir a la tierra. Renunció a su riqueza espiritual para hacerse pobre en espíritu, para que nosotros seamos enriquecidos en espíritu. ¿Cuántos de nosotros podíamos renunciar a lo que tenemos solamente para servirle? Solamente para tener minutos de oración. Solamente para decirle, Señor, si quieres enviarme, pues aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos tendríamos esa determinación y esa decisión de renunciar a lo que somos, a lo que Él mismo nos ha dado solamente para seguirlo? Yo no sé si todos teníamos la misma disposición, pero Dios, Jesús, no midió su posición. Él renunció a lo que tuvo que renunciar, solamente por amor a nosotros. Solamente para venir en su pobreza y hacer de nosotros, personas, hijos de Dios, ricos en el Espíritu. Y para ser ricos en el Espíritu, primero tienen que ser pobres en el Espíritu, para dejar de ver la necesidad de Dios. La Navidad es mucho más profundo de las bombas que se tiran, de las luces y del alimento y de la ropa a estrenar. La Navidad es mucho más profundo de la reunión de la familia, aunque no se vea por el resto del año, pues se reúnen ahí, está todo bien. Es mucho más que eso, queridos. Es mucho más que el regalo caro. Es mucho más que llamar la atención con un buen regalo. Es mucho más que recibir gracias porque te acordaste de mí. Es mucho más que eso, es mucho más profundo. Por eso esto lo vamos a decir desde aquí hasta que el Señor venga por nosotros en todas las Navidades. De gracias a Dios cuando vaya a compartir los alimentos. No solamente en Navidad, sino los 365 días del año. Agradezca a Dios por lo que tiene. Agradezca a Dios por el pan en la mesa. Agradezca a Dios por su trabajo. Agradezca a Dios por sus luchas. Agradezca al Señor por sus dificultades. Agradezca al Señor cuando le renueve las fuerzas porque usted ya no las tiene. Pero no se olvide de agradecer a Dios por haber entregado a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No se olvide de dar gracias a Dios por el sacrificio de haberse despojado de toda su riqueza en el cielo para venir aquí y ser maltratado, ser escupido, ser atravesado por una lanza, ser insultado, ser lacerado. Mire, esto no es una cuestión dramática, esto es una cuestión real. Si estamos hoy aquí es porque Jesucristo hizo su sacrificio. Número 3, ¿está ahí todavía? Número 3, la Navidad nos habla de ejemplo de obediencia. Escuche esto. Mateo capítulo 1 versículo 19 dice: José, su marido, el marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Algo raro pasaba aquí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué pasó aquí? María, la madre de Jesús aquí en la tierra, había quedado embarazada, sin haber conocido varón. Su prometido José tenía mucha vergüenza porque esa era la costumbre de ese tiempo. Una mujer que aparecía embarazada siendo novia de otro varón, el varón correspondía que la dejase, que la abandonase. Y José estaba a punto de abandonarla, porque había aparecido su novia, su prometida embarazada. Y cuando José estuvo a punto de abandonarla para no infamarla, pero sí irse por vergüenza, dice la Escritura que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, no hagas tal cosa, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo, y su nombre será Jesús, para que se cumpla la profecía que fue dicha por el profeta: nacerá un niño, nacerá un varón, la Virgen concebirá, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, pudo entender que había un propósito para cumplir. ¿Qué significa esto? José y María habían planificado su noviazgo,
Habían planificado que su casamiento los uniría para el resto de la vida. Calculo que habían mirado un poquito más hacia adelante, al futuro, y habían pensado en tener hijos, en formar una familia. Ellos tenían sus planes. Habían planificado una vida juntos, ser felices, criar a sus hijos, tener su familia, vivir tranquilos. Esos eran sus planes. Pero los planes de Dios para con ellos eran totalmente diferentes. Ellos querían casarse y formar su familia, pero Dios quería que ellos fuesen los padres terrenales del Hijo de Dios. Podían haberse enojado con Dios, tenían el derecho. Podían haberse resistido al propósito, también tenían el derecho. Pero ¿por qué es un ejemplo de obediencia? Porque sacrificaron sus planes para seguir los propósitos de Dios. Dejaron a un costado lo que habían planificado, lo que habían dicho, lo que querían hacer, solamente para cumplir los planes de Dios. María entendió que era una sierva del Dios Altísimo y tenía que cumplir el plan. Y José pudo entender que estaba pasando algo que, aunque él no pudiese entender, había un propósito para cumplir. ¿Cuál es el punto? Muchas veces Dios a nosotros nos pide cosas que pensamos que es una locura. Que nos despojemos de tal cosa, que no hagamos tal otra, porque para nosotros nos parece que está bien, pero Dios tiene otros planes que son muy distintos y mucho más perfectos que los nuestros. Y muchas veces cuando escuchamos la voz de Dios para cumplir sus propósitos, o renegamos, o ponemos la excusa de que no estamos preparados, o decimos, Señor, esto no es para mí, te habrás equivocado. Dios no se equivoca. O simplemente decimos, no, Señor, no lo voy a hacer porque no lo siento, mi espíritu no lo siente de hacer. Y nos estamos negando a cumplir un propósito de Dios. Estamos negando a ser parte del plan divino del Señor. Podía haber pasado con José y con María la vergüenza sobre la sociedad, la vergüenza que pasaban ellos. Él se iba y se acababa todo, pero él dijo, no, si hay un propósito, aunque no entiendo yo por qué estoy pasando por esto, pero si Dios lo dice, si Dios lo hace, entonces yo voy a cumplir mi parte. Muchas veces Dios nos llama a la oración, Dios nos llama a la búsqueda, Dios nos llama a ir a predicar, como decía al principio, a esa persona que nos parece dura y parece que nos va a rechazar. Pero si Dios nos está llamando es porque Él tiene planes. Y sus planes son como sus pensamientos, mucho más altos que los nuestros. Muchas veces Dios nos llama para cumplir su propósito y nos negamos. Porque no hay tiempo, porque no hay fuerza, porque no hay voluntad, porque simplemente no nos interesa. Cuando somos elegidos para los planes divinos de Dios, tendríamos que ser las personas más agradecidas de la tierra. Cuando somos elegidos para servirle, tendríamos que ser las personas más agradecidas del planeta. Porque Dios puso sus ojos en nosotros. Siempre pienso lo mismo. Habiendo 7.500 millones de personas en la tierra, Dios puso sus ojos en nosotros para cumplir el plan. Mire, si eso no es motivo de un corazón agradecido, yo no sé lo que puede ser agradecimiento. José y María tenían planes, pero Dios tenía otros planes. Y ellos por obediencia renunciaron a los suyos para cumplir los planes de Dios. Y la verdad que nos cuesta a veces cumplir los planes de Dios. Priorizamos nuestras necesidades, priorizamos nuestra vergüenza, priorizamos el miedo al rechazo, priorizamos el que dirán, priorizamos, Señor, no estoy preparado, pero Dios es el que nos quiere usar. Y cuando Él nos quiere usar, hay que permitirse ser usado por Dios. Independientemente de que sus planes le parezcan perfectos, los de Él son mucho más perfectos. Y Dios sabe cuándo, cómo y con quién lo puede hacer. De esto también nos habla la Navidad. De renunciar a muchas cosas solamente para servir a Dios. Es un sacrificio, ¿sabe qué? Venir a orar los martes. Es difícil preparar un mensaje cuando hay tanto trabajo secular. Es complicado tener tiempo de oración cuando hay una familia, cuando hay problemas en la casa, es muy complicado. El camino más corto sería, Señor, listo, que lo haga otro. Eso sería lo más fácil. El ensayar da trabajo, da esfuerzo, necesita esfuerzo. Pero nunca se olvide que si lo podemos hacer es porque Dios es el que nos ha llamado. Es Dios el que nos ha llamado. Muchas veces Dios viene y golpea nuestro corazón a la madrugada. Señor, estoy durmiendo, luego hablamos. Y es en ese momento que Dios quiere traer revelación,
sanidad, quiere bendecir, quiere hablar, quiere charlar contigo. Es en ese momento que Dios quiere despertarte solamente para tener conversación contigo. Solo para que lo busques. Pero ¿cómo nos cuesta en la madrugada, eh? No renunciamos a lo nuestro para seguir a Dios muchas veces, siendo que Jesucristo renunció a su trono para venir por nosotros pecadores. Estando sumidos en el barro, el Señor Jesús extendió su mano y nos sacó de ese lugar. Y nosotros muchas veces nos negamos a servirle, nos negamos a seguirle, nos negamos siquiera a predicar su palabra al necesitado. Veo caras aquí que creo que estaban esperando otro mensaje. Mensaje de avivamiento, de poder. Pero esto es Navidad. Jesucristo es la Navidad. No se trata de mí, de ti. Se trata de Él. No importa si... Esta es mi oración que sí, pero no importa si todos los hijos se sientan a la mesa. Lo importante es que el Señor se siente a la mesa y tome su lugar. Cuando oramos en casa, decimos, Señor, gracias por los alimentos, tu bendición, gracias por la provisión. Te invito a que te sientes a almorzar con nosotros. Te invito a que tomes tu lugar principal en la mesa. Te invito, Señor, a que cenes con nosotros. ¿Sabe qué? Ese es darle el lugar al Señor que el Señor se merece. No es darle ni el segundo lugar ni el tercero, sino el primer lugar en nuestra vida. Necesidades todos tenemos, queridos. Pero como dijo la hermana y como dice la palabra, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Me acuerdo cuando traían el arca de Dios, que la habían rescatado de los enemigos, y llegaron a la casa de Obed-Edom y dijeron, dejemos el arca aquí, el arca de la presencia del Señor. Y dice la Escritura que cuando fueron de vuelta a levantar el arca, dice que el Señor había bendecido a Obed-Edom de una forma sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque cuando el arca llegó a la casa, Obed-Edom lo puso en la parte principal de la casa. Lo puso en el mejor lugar, en el medio de la casa, en medio de su familia. No lo puso en el cuartito del fondo, no lo puso en el garage, bueno, no habría garage en aquel momento. No lo puso en la mesita de luz, no lo puso en un rinconcito allí al lado del arbolito de Navidad. Él dijo, la presencia, el arca tiene que estar en medio de la casa, en medio de la familia. Pero no solamente para que esté, sino para darle gloria, honra, reconocer que sin la presencia somos nada. Reconocer que sin el arca dentro de la casa somos como metal que resuena. Reconozcamos al Señor Jesús en esta Navidad, que es una Navidad diferente. Si Dios nos pide desprendernos de nuestros planes, pues no lo dude, hágalo. Yo aprendí a desprenderme de mis propios planes. Aprendí a depender de Dios en el peor momento de mi vida. Dios me llamó y me negué, me volvió a llamar y me negué. Y como me dijo, listo, ok, ahora me toca a mí. Me sacó todo lo que tenía. Y mire, solamente de esa manera pude conocer a Dios. Cuando todo lo que había planificado se cayó al piso. Cuando todo lo que había hecho se derrumbó. No conocía al Señor estando bien, una posición social, económica, no. Lo conocí al Señor en el más profundo de los pozos. Me hubiese negado a mis planes antes y hubiera ahorrado tiempo y dolor. Pero seguí adelante con mis propios planes. Y el Señor me dijo, tengo planes perfectos para ti. Porque mis pensamientos sobre ti son perfectos. Nada sobre ti, ni sobre mí, ni sobre usted queda librado al azar. Esto es la Navidad. Reconocer que sin Jesucristo somos nada. Reconocer que sin el Hijo de Dios en nuestro corazón estamos vacíos. Reconocer que si Dios no está en casa, entonces no tenemos casa, no tenemos familia que valga la pena. Esto es Navidad. Saber que
Dios mismo entregó lo mejor que tenía por nosotros. Mire por quién, por nosotros. Saber que el Señor Jesucristo abandonó su trono celestial para venir a la pobreza, para que nosotros fuésemos ricos. Mire que pienso y no encuentro a uno de mis amigos que haya hecho eso. Ni a uno de mis familiares que siquiera haya pensado en ayudarme de esa forma. ¿Qué es lo que debo hacer yo sino dar gracias y tratar de servirle con todo mi corazón? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo sino decirle, Señor, gracias? Porque si no fuera por ti, si no hubiese habido ese nacimiento, aún seguiríamos diente por diente y ojo por ojo. Aún seguiríamos, el que peque muere irremisiblemente. Pero llegó el tiempo del alumbramiento. Llegó el tiempo del nacimiento. Llegó el tiempo del advenimiento. Llegó el tiempo de la promesa hecha carne. Y empezó el tiempo de gracia sobre nosotros. Somos perdonados por gracia. Somos bendecidos porque al Señor le place darnos el reino. Al Señor le place darnos el reino. No hay otra palabra. Somos ricos porque conocimos la pobreza espiritual. Dios mismo nos llevó a ese lugar para poder conocerle a Él. Y todos nuestros vacíos, cuando hicimos nuestra oración de fe y dijimos, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, todos esos vacíos fueron llenos, queridos. Todo lo que nos faltaba. O sea, Jesús no es complemento en nosotros, Jesús es todo. Todo lo que nos faltaba lo llenó Él. ¿Y cuándo lo empezó a llenar? El día que nació, el día del cumplimiento de esa promesa, la Navidad. Esto es nuestra Navidad. Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Padre, pero también reconocer su sacrificio del Padre enviando a su Hijo y de su Hijo negando su trono para hacerse pobre y soportar cosas que no tenía por qué hacerlo, pero por amor a usted y a mí lo hizo. Y hoy podemos gozar de esta libertad que nos da Jesucristo. Hoy podemos gozarnos en esta forma de cantar, de adorar, de alabar al Señor, solamente por amor a Dios y por amor de Dios. Cuando se siente a la mesa, reflexione en esto. Cuando esté con la familia, allí tome la mano de la familia y dele gracias a Dios. Reconozca, no es el regalo, no es el dinero, no es la sorpresa, no es el arbolito, es Jesucristo. Esto se trata de Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios. Ahí empezó nuestra libertad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, Señor, continúe ministrando nuestra vida. Que tu gracia y favor, Señor, se multiplique sobre nosotros. Pero en esta hora, Señor, como iglesia, me gustaría reconocer junto con todos mis hermanos, Señor, ese sacrificio que te llevó a la cruz del Calvario y fuimos libres y fuimos perdonados nuestros pecados y hay promesa eterna de salvación, Dios. Pero antes de esa muerte hubo un nacimiento, Señor, un nacimiento clave. Hubo el advenimiento de tu promesa, el cumplimiento de esa promesa hecha carne en tus tiempos, Señor. Lo que los profetas habían profetizado en el tiempo de la ley se cumplió un día, Señor Dios mío, que se conmemora simbólicamente el día de mañana, Dios. Pero que podamos entender realmente en nuestro corazón que es la Navidad, no es natividad, no es solamente nacimiento, sino es libertad sobre el oprimido, es salvación, es perdón de pecados, es ese sacrificio, Señor, que hiciste para dejar tu trono de realeza y venir aquí a la tierra y convertirte en pobre, Señor, para que fuésemos ricos. Es ese despojar, Señor, Dios mío, del Padre de la gloria, de lo más preciado que tenía por nosotros. Reconocer, Señor Dios mío, que tú eres lo más importante en nuestra vida. Es reconocer que no son nuestros planes los que nos llevan a futuro y a plenitud, sino que son los tuyos, Señor. Y es reconocer que cuando tus propósitos se están cumpliendo en nosotros, nosotros tenemos que renunciar a los nuestros, porque los tuyos son perfectos, porque tú suplirás toda necesidad, Dios. Que podamos reconocer esto en este tiempo. Que podamos, Señor, no solamente reunirnos con la familia, dar gracias a Dios, sino que reconocer ese nacimiento trajo libertad sobre nuestra vida y nos dio oportunidades nuevas, nuevos comienzos, nos dio perdón de nuestro pecado, nos dio un nuevo nombre, nos hizo llamar hijos del Altísimo. Ese fue el nombre que pusiste en nosotros.
que podemos reconocer que tú planificaste esto delante de la fundación del mundo y fue dicho por todos tus profetas, Señor, y el cumplimiento llegó. Y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Esa gracia, Señor, llena de misericordia sobre nuestra vida, la que borra nuestras faltas, la que nos permite entrar al lugar santísimo y orar y pedirte perdón por nuestros pecados. Esa gracia que renueva nuestras fuerzas y nos da fuerza nueva para caminar una milla más, para tener expectativa, siempre un corazón lleno de expectativa por lo que vas a hacer, pero también un corazón agradecido por lo que has hecho, Dios. Que nunca perdamos de vista, nunca perdamos el norte de que tú eres lo más importante en nuestra vida y en la casa. Y esto es la Navidad, este es el nacimiento de Jesucristo. El despojarnos de todo lo que somos solamente, Señor, para que seguir tus lineamientos, cumplir con tus propósitos, con el llamado, con el plan divino que tienes para cada uno de nosotros. Padre, yo quiero darte gracias, quiero bendecir tu nombre, quiero exaltar tu gloria. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a todos nuestros amigos allí a través de las redes, Facebook, Apocalipsis Network. Que el Señor les bendiga y que en esta Navidad también puedan reflexionar acerca de esta palabra. Que puedan entender que solamente con Cristo somos libres y con Cristo tenemos vida eterna. Y que el nacimiento, la Navidad, no solamente conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, sino es entender que fue despojado de su riqueza, que el Padre entregó lo más preciado y que nosotros, nuestros planes son imperfectos ante los planes de Dios. Señor, gracias te damos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.